El día de hoy vamos a comenzar con lo que tiene que ver con áreas de endemismo, definición y criterios de delimitación. Esto porque las áreas de endemismo son la base de muchos de los métodos en biogeografía de la vicarianza clarista. Lo primero que tenemos que tener claro es qué es un endemismo. Si ustedes recuerdan, el término endémico es uno de los términos que es propio o que se origina propiamente en la biogeografía. La biogeografía es una disciplina que integra, es una disciplina de integración que recupera conceptos de muchas otras disciplinas, de la sistemática, de la evolución, de la ecología, pero también tiene un conjunto de conceptos que le son propios. Entre ellos, el concepto de endemismo, que como ustedes recordarán, se remite ya a los tiempos de De Candolle. Entonces, ¿qué es un endemismo? Generalmente cuando pensamos en especies endémicas o en taxones endémicos, asumimos que un taxón endémico debe tener una distribución restringida, pero esto no necesariamente tiene que ser cierto. Entonces, de manera formal, un endemismo lo vamos a definir como un taxón cuya área de distribución es menor al área con el cual lo estamos comparando. De tal forma que cuando hablemos de endemismo siempre tenemos que tener un patrón de referencia. Por ejemplo, vean esta figura. Aquí les estoy mostrando la distribución geográfica de la familia Godeide. La familia Godeide es una familia de peces que es endémica de la mesa central mexicana. Entonces, si decimos que la familia Godeide es una familia que es endémica de la mesa central mexicana, eso es porque su área de distribución, que está marcado en la parte ashurada con diferentes formas, es menor al área geográfica que comprende la totalidad de la mesa central mexicana. Entonces vean, un endemismo puede ser a cualquier nivel jerárquico, puede ser a nivel de especie, a nivel de género, a nivel de familia, pero no necesariamente los taxa o los taxones endémicos tienen que tener una distribución restringida. Podríamos tener especies endémicas con una distribución geográfica muy amplia. Por ejemplo, el puma es una especie endémica de América que se distribuye desde Canadá hasta la Patagonia. Entonces, a pesar de que es una especie que tiene una distribución geográfica muy amplia, no cubre la totalidad del continente americano. Por eso decimos que es una especie, podemos decir que es una especie endémica de América. Si se fijan siempre, el concepto de endémico lo estamos refiriendo a algo, ¿no? Es endémico de tal parte, endémico del Valle de Tehuacán, endémico de la Sierra Madre, endémico del lago de Chapala, etcétera. No siempre tenemos que decir contra qué, ¿no? Con qué lo estamos comparando, ¿no? Eso es lo que tiene que ver con el concepto de endémico. Ahora, si así estamos definiendo un taxón endémico, ¿qué sería, por consecuencia, un área de endemismo? Bueno, nosotros podríamos sugerir que un área de endemismo es una superficie o es un área que contiene varios taxones endémicos. Y eso sería parcialmente cierto, ¿no? A lo largo de la historia se han dado muchas definiciones para tratar de describir qué es un área de endemismo. Entonces, lo que vamos a ver aquí, las siguientes diapositivas van a ser las diferentes definiciones que se han ido acuñando. Y como ustedes se van a dar cuenta, las definiciones cada vez se han ido haciendo más precisas, ¿no? La primera definición de área de endemismo la dan Nelson y Platnick en 1981. Entonces, Nelson y Platnick dicen que un área de endemismo son áreas relativamente pequeñas que presentan un número significativo de especies que no están presentes en ningún otra área. Es decir, áreas pequeñas con un número significativo de especies endémicas. Aquí lo que habría que preguntarse es ¿cuánto es pequeño? 10 kilómetros cuadrados, 100, 1000, 10.000, es decir, ellos dicen áreas relativamente pequeñas, pero en ningún momento establecen un umbral de corte para decir qué es pequeño o qué es grande, ¿no? Decir qué es pequeño o qué es grande es algo muy subjetivo y muy relativo, ¿no? Lo mismo ocurre con cuántas especies vamos a considerar como significativas. 2, 3, 5, 10, etcétera, ¿no? Entonces no hay un número preciso, ¿no? Tanto del tamaño del área como del número de especies para considerarse significativas. Posteriormente, Humphreys y Parenti, en 1999, ellos establecen que un área de endemismo es un área reconocida por las distribuciones concordantes de dos o más organismos. Vean lo que les presento en estos conjuntos. Tenemos tres organismos
que tienen estas distribuciones, ¿no? Tenemos el organismo 1, que es el rojo, el organismo 2, el azul, el organismo 3, el azul. Tenemos 3 organismos que tienen distribuciones más o menos concordantes. No implica o no requiere que las áreas sean exactamente idénticas, ¿no? Simplemente que tengan cierto nivel de solapamiento o cierto nivel de simpatría geográfica. Sin embargo, si nosotros aquí estuviéramos definiendo los ámbitos hogareños del individuo 1, del individuo 2 y del individuo 3, esto no satisface la definición de un área de endemismo, porque Humphreys y Parenti hablan de organismos. En ningún momento hablan de especies para hablar de áreas de endemismo, ¿no? Entonces aquí están hablando de distribución concordante de 2 o más organismos. Pues un organismo puede ser un individuo, ¿no? Si yo tengo 3 individuos de la misma especie, no necesariamente esto significa que estoy definiendo un área de endemismo. Una vez más, Nelson y Platnick en 1981. Un área de endemismo está representada por las distribuciones más o menos coincidentes de taxones que no aparecen en otras áreas. Es decir, un área de endemismo está representada por las distribuciones más o menos parecidas o similares o que muestran cierta congruencia de grupos, taxones, puede ser cualquier nivel, que no aparecen en otras áreas. Y esta definición es muy similar o muy parecida a esta que da Morrone en 1994, que habla de área de congruencia distribucional no aleatoria entre diferentes taxa. Entonces, si se fijan, aquí Morrone ya está hablando de que es un área de congruencia distribucional, es decir, que tenemos que tener cierto nivel de simpatría geográfica, que esta simpatría geográfica no es producto del azar, es decir, que no sería producto de un proceso de dispersión entre diferentes taxa. Aquí tengo 3 taxa distintos. Tengo la distribución de la familia Abeseide, que está en rojo, la distribución del género y la distribución de la especie X. Si se fijan, tanto la definición de Nelson y Platnick como la definición que da Morrone habla de taxones o de taxa. Y recuerden que el término taxón o taxa se aplica a cualquier nivel de la jerarquía lineal. Especie, variedad, género, familia, orden, etc. Todo eso puede ser un taxón o pueden ser varios taxa. De tal forma que, a pesar de que una vez más esta definición cumple con los requisitos, es decir, esto que yo les muestro cumple con los requisitos de la definición tanto de Nelson y Platnick como de Morrone, no podemos decir que esto representa un área de endemismo. Otra vez Platnick, 1991. Norman Platnick, un aracnólogo del Museo Americano que justo acaba de fallecer hace un par de semanas, quizá un poquito más de un mes. Un área de endemismo puede ser definida por los límites más o menos congruentes de 2 o más especies. Vean aquí. Aquí ya está estableciendo un umbral mínimo. Está diciendo que por lo menos 2 especies deben tener distribuciones más o menos congruentes. Sin embargo, vean la segunda parte de la definición. En este sentido, congruencia implica una relativa simpatría al nivel de resolución deseado. Vean lo que les muestro aquí. Tenemos 3 especies distintas. Aquí sí tenemos 3 especies distintas. La especie V, la especie H y la especie E, que muestran cierto nivel de simpatría. Sin embargo, esto depende mucho del nivel de resolución al lo cual yo lo estoy haciendo. Si se fijan, imagínense que yo representara en un planisferio, es un ejemplo quizá un poco burdo, pero es para que les quede más o menos clara la idea. Imagínense que yo representara en un planisferio la distribución geográfica de 3 especies que se distribuyen en México. Entonces, si yo lo hiciera en un planisferio, pues a lo mejor resultaría que las 3 especies, pues yo lo veo en un mapa, en México represento en un planisferio la distribución de las especies, pues seguramente voy a ver algo parecido a esto. Pero ¿qué pasa si en lugar de hacerlo en un mapa de un planisferio, lo hago en un mapa a una escala de 1 a 250,000 y ya no lo hago para todo México, sino para el estado de Puebla, por ejemplo? Entonces, a lo mejor ya lo que observo es algo de este estilo, ¿no? Entonces, la definición se va acercando cada vez más a lo que nosotros deseamos de un área de endemismo, pero sigue sin ser 100% satisfactorio. De tal forma que, desde mi particular punto de vista, la definición que menos problemas arroja, o que menos problemas tiene, es esta definición que dan estos botánicos Harold y Moy.
Harold Nimoy en 1994 establecen que un área de endemismo es una región geográfica que comprende la distribución de 2 o más taxones monofiléticos. Vean aquí está estableciendo el requisito de que los grupos deben ser monofiléticos. Además de que deben ser grupos monofiléticos, deben exhibir congruencia filogenética y distribucional. Y por si esto fuera poco, además se requiere de la presencia de sus respectivos allegados en otras zonas así definidas. Es decir, que sus especies hermanas o sus especies emparentadas estén distribuidas en otras áreas de endemismo. ¿A qué nos referimos con esto? Vean, tengo el grupo monofilético rojo. Es un grupo monofilético rojo. Aquí hay un pequeño error en la diapositiva. Esto tenía que ser como A' tendría que salir primero, ¿no? Pero bueno, es un grupo monofilético rojo. Es la distribución geográfica de la especie A', A' y A'. Tengo un segundo grupo monofilético, que es el grupo monofilético verde, con las especies B1, B2 y B3. Y finalmente, en este ejemplo, tengo un tercer grupo monofilético, que es el grupo monofilético azul, con esta distribución geográfica. Entonces, si ustedes se fijan, esta representación cumple con lo establecido por Harold Nimoy. Es decir, es un área de congruencia distribucional entre 2 o más grupos monofiléticos. Aquí en este caso tenemos 3 grupos monofiléticos, que es el rojo, el verde y el azul. Son 3 grupos monofiléticos que muestran congruencia filogenética y distribucional. Si se fijan, A' es la especie que sale primero, aquí es B1 y aquí es CA. Entonces, las especies basales en el grupo monofilético, en este caso A', B1 y CA, están distribuidas en un área de endemismo. La distribución geográfica de estas 3 especies define el área de endemismo 1. Y por otro lado, las especies hermanas A' y A', B2 y B3 y CB y CC están a su vez distribuidas en otras áreas de endemismo. Entonces, si se fijan, en este caso tendríamos, en el caso en particular, tendríamos 3 áreas de endemismo. El área de endemismo 1, el área de endemismo 2 y el área de endemismo 3. Y esta representación cumple con los criterios que establecen Harold Nimoy, de congruencia filogenética y distribucional entre 2 o más grupos monofiléticos. ¿De acuerdo? Bien. Una cosa es cómo nosotros definimos de manera teórica lo que es un área de endemismo, y otra cosa es cómo la delimitamos en la vida práctica, ¿no? Es decir, desde el punto de vista teórico, ustedes saben muy bien, ¿no? Desde el punto de vista teórico muchas cosas funcionan. El problema viene cuando yo trato de trasladar la teoría a la práctica. Ahí es cuando muchas cosas ya no funcionan muy bien. Entonces, vamos a ver cuáles son las diferentes formas. Ya tengo una forma de cómo defino el área. Ahora es cómo establezco sus límites. Una primera aproximación es a través del uso de índices de endemismo. Entonces, se fijan, aquí lo que hice fue representar cada uno de los puntitos que están aquí, que ustedes alcanzan a ver, representa un taxón, una especie distinta, una especie hipotética distinta. En este caso tenemos 4 especies hipotéticas: los puntos amarillos, los puntos rojo, los puntos azul marino y los puntos turquesa. Y lo que hice fue graficar la distribución de estas especies y sobreponerle un grid o una gradilla de medio grado de latitud por medio grado de longitud. ¿Okay? Ese es el primer paso. El segundo implica, el primer paso formal del análisis implica calcular la riqueza de especies en cada una de las celdas. Si se fijan, aquí yo nada más estoy numerando las 15 celdas en donde tengo presencia de especies, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Es decir, no me voy a poner a numerar todas estas celdas que no tienen nada, ¿no? Porque la riqueza va a ser 0, ¿no? Entonces no tiene ningún sentido que yo me ponga a calcular la riqueza en todas estas celdas donde no hay nada, ¿no? Nada más me restringo a las 15 celdas donde tengo la presencia de al menos una especie. Si ustedes recuerdan, la riqueza se refiere a el número diferente de especies que están presentes en una celda. De tal forma que no importa si yo tengo 4 puntos de presencia de la especie amarilla en la celda 15. O sea, puedo tener 4 puntos de presencia, 5 puntos de presencia, 25 puntos de presencia.
solamente la voy a considerar como la presencia o ausencia de la especie en la celda. Estoy calculando riqueza, no abundancia. De tal forma que cada especie la voy a considerar una sola vez. Por ejemplo, en el cuadro 1, que es el azul marino que tenemos aquí arriba, tenemos solamente una especie, la especie azul marina. En contraste, por ejemplo, en el cuadro 13 tenemos 3 especies, la especie amarilla, la especie roja y la especie turquesa. Entonces aquí la riqueza de especies en la celda 1 sería 1, la riqueza de especies en la celda 13 sería 3. El segundo paso consiste en ponderar cada uno de los taxa en función de su distribución. Es decir, si el taxón es microendémico de la celda, tendría un valor máximo de 1, porque sería 1, siempre el numerador va a ser 1 porque es presencia, y el denominador va a ser el número de celdas en las cuales está presente la especie. Por ejemplo, si la especie es microendémica y está presente solamente en un cuadrito, su número de endemismo, su valor de endemismo sería 1 sobre 1. Si se fijan, a pesar de que la especie es endémica, si tiene una amplia distribución, su valor de endemicidad cada vez va a ser menor. Si la especie está presente en 2 celdas, su valor va a ser de 1 sobre 2, va a ser 0.5, si está presente en 3 celdas, 0.33, etc., ¿no? Entonces, voy a calcular para cada una de las especies el valor del índice de endemismo, para cada especie, ¿no? Para la especie azul marina, para la amarilla, para la roja y para la turquesa. Y finalmente, voy a calcular el índice de endemismo para cada una de las celdas, sumando la contribución individual de cada una de las especies que están presentes en ella. Por ejemplo, vamos uno por uno, ¿no? Vamos especie por especie. El taxón rojo está presente en 3 cuadros, de tal forma que está presente aquí, aquí y aquí, son 3 cuadritos. De esta forma, el índice de endemismo para el taxón rojo sería 1/3, sería 1 entre 3, 0.33. El taxón amarillo está presente en 13 cuadros, de tal forma que su índice de endemismo individual sería 1 sobre 13, sería 0.076. El taxón azul turquesa está presente en 3 cuadros, de tal forma que su índice de endemismo es 1/3, 0.33. Y finalmente, el taxón azul marino está presente en 6 cuadros, de tal forma que su índice de endemismo es 1 sobre 6 o 0.16. Entonces, ya que tengo la contribución del índice de endemismo de las especies, ahora lo que voy a hacer es calcular el índice de endemismo acumulado para cada una de las celdas. Por ejemplo, en la celda 1. La celda 1 tengo una contribución de 0 del taxón rojo, 0 del taxón amarillo, 0 del taxón turquesa, 0.16 del taxón azul marino. De tal forma que el índice de endemismo ponderado para la celda 1 es 0.16. En contraste, para la celda 9, en donde tengo la presencia de 3 especies, tengo una contribución de 0 del taxón rojo, porque no está presente, 0.076 de la especie amarilla, 0.33 de la turquesa y 0.16 de la azul marino. De tal forma que el índice de endemismo ponderado para la celda 9 es de 0.566. ¿De acuerdo? Bien. Si ustedes se dan cuenta, este valor del índice está muy influenciado o podría estar inflado por el número de especies que están presentes en él. De tal forma que una forma de estandarizar esto, así como ahora está de moda, si ustedes están siguiendo las conferencias vespertinas del doctor López-Gatell, calcular, digamos, lo que ellos calculan es, por ejemplo, la incidencia acumulada, que sería un ajuste por la densidad poblacional. Entonces, obviamente en la Ciudad de México, el área metropolitana, el Estado de México, tenemos la mayor cantidad de casos acumulados porque tenemos la mayor población del país. Sin embargo, cuando ellos hacen el ajuste en función de la densidad poblacional, ahí sí ya podemos hacer comparaciones directas, por ejemplo, de Ciudad de México con Tijuana, con Culiacán, con Mérida, con Puebla, porque ahí estamos comparando la incidencia acumulada por cada 100,000 habitantes, como ellos lo reportan, ¿no? Y ahí nos damos cuenta de que sí, a pesar de que en la Ciudad de México y el área conurbada es donde tenemos la mayor cantidad de casos, pues ahí ya
los colores cambian un poquito, ¿no? Que es la gráfica que presentan ellos en verde. Entonces aquí, en el caso del índice de endemismo, hacemos algo parecido. La diferencia es que aquí lo que vamos a hacer es calcular un índice de endemismo ponderado corregido, el cual implica que el índice de endemismo ponderado que habíamos estimado en primera instancia lo vamos a dividir entre el número de especies que están presentes en esa celda. Por ejemplo, en la celda 1, como ustedes recordarán, el índice de endemismo ponderado era 0.16. Como solamente hay una especie presente en esta celda, el índice de endemismo ponderado corregido va a ser 0.16 entre 1. Es decir, la celda 1 tiene un índice de endemismo ponderado corregido de 0.16. En contraste con la celda 9, en donde el índice de endemismo ponderado que habíamos calculado inicialmente era 0.566. Sin embargo, este 0.566 proviene de la distribución de 3 especies. Aquí hay un error, aquí me estoy dando cuenta, proviene de 3 especies. De tal forma que el índice de endemismo ponderado corregido ya no sería 0.566, sería 0.563 entre 3, que me daría poquito más de 0.18, ¿no? Pero se fijan, ya 0.18 sí sigue siendo mayor que el 0.16, pero ya solamente es, la diferencia es muy baja, ¿no? Ya no es 3 o 4 veces, 4 índices de magnitud mayor que el que habíamos calculado originalmente. De tal forma que el índice de endemismo ponderado corregido es una mejor forma de estimar los índices de endemicidad. Ahora bien, ustedes podrían preguntarse, bueno, ¿qué ocurre cuando, al momento de que nosotros sobreponemos la cuadrícula, qué ocurre cuando tenemos especies que están en el vértice, ¿no? Están en la intersección entre dos líneas, ¿no? Bueno, aquí no hay una forma, un procedimiento estándar para definir, ¿no? Entonces, ya sea que yo lo asigne de manera arbitraria a la celda de arriba o a la celda de abajo. Lo mismo ocurría cuando tenemos en un vértice, ¿no? Entonces digo, bueno, cuando tengo en un vértice, ¿qué hago? La pongo presente, ¿a dónde la asigno? A 1, a 2, a 3, a 4. Esto es algo completamente arbitrario, ¿no? Cada quien decide cómo asignarlos o a qué valor o a qué celda lo asigno. Lo cierto es que no, si lo tengo, por ejemplo, en la intersección de un vértice, no puedo decir que está presente en las 4 celdas. Hay algunos métodos que sí lo hacen así, pero no este que le estoy comentando en este momento. ¿De acuerdo? Muy bien. Otra forma, bueno, y regresando a la diapositiva anterior, perdón, ya al momento de que yo calculo los índices de endemismo ponderado corregidos para todas mis celdas, yo lo que hago es definir y establecer un umbral de corte, ¿no? Es decir, esto también es algo que queda a criterio del investigador. Yo voy a definir mis áreas de endemismo con valores del índice de endemismo ponderado corregido de 0.15 para arriba, ¿no? Entonces ya empiezo yo a unir las cuadrículas en función de los valores del índice de endemismo ponderado corregido. Pero este valor umbral es un valor arbitrario que cada quien establece dependiendo del grupo, dependiendo del tamaño de la celda, dependiendo de muchos factores. Otra forma es este método que propone Müller en 1973, que es algo relativamente simple, ¿no? Que él denominó como la superposición de las áreas de distribución, y se tienen que cumplir 3 condiciones. Las áreas de distribución de los grupos tienen que ser menores que el área de estudio, obviamente. Los límites de las áreas de distribución deben estar bien definidos, y las áreas de endemismo estarían constituidas por las áreas de solapamiento entre las áreas de distribución. Entonces, si yo trazara el área de distribución de la especie 1, de la especie 2, de la especie 3, pues el área de endemismo estaría definida por el área de superposición geográfica, es decir, donde yo tengo la intersección matemática entre los 3 conjuntos. Entonces esa intersección matemática representaría mi área de endemismo. Otra forma es utilizar unidades naturales y sobreponer taxa endémicos. En este caso estamos hablando de unidades naturales definidas en función de criterios climáticos, geológicos, bióticos, etc. Entonces, todas aquellas provincias o ecorregiones o regiones naturales que contengan una gran cantidad de especies endémicas, las voy a considerar como un área de endemismo. Y aquí se sugiere que los grupos biológicos sean diferentes, ¿no? Es decir, que el área de endemismo esté definida por la presencia de distintos grupos, ¿no? A lo mejor plantas, aves, insectos, moluscos, peces, etcétera, ¿no? Que se sugiere, aunque no es un requisito obligatorio, que deberían de ser grupos de diferente naturaleza. Pero bueno, estos 2 métodos que les he comentado a lo mejor siguen siendo un tanto arbitrarios, ¿no? Entonces, una forma un poco más
precisa de definir las áreas de endemismo es a través del llamado método de la cuadrícula. Y este método de la cuadrícula lo podemos aplicar desde dos aproximaciones distintas, a partir de un análisis fenético y a partir de un análisis de parsimonia. Entonces, en un análisis fenético no existe un criterio de similitud para establecer el corte y decir que es un área de endemismo. Caso contrario del análisis por parsimonia de endemismos, en donde asumimos que cuadrículas que están soportadas por dos o más sinapomorfías cumplen el requisito o satisfacen el requisito de ser un área de endemismo. Vean este caso en particular. Es un caso hipotético en donde estoy representando la península de Yucatán. Siguen siendo cuadrículas de medio grado de latitud por medio grado de longitud. Y aquí lo que estoy mostrando son 18 celdas, ¿no? 18 cuadritos en donde está presente las especies. Obviamente las celdas donde no tengo distribución de especies, pues esas no las tengo en cuenta porque al final de cuentas aquí la presencia sería cero, ¿no? El primer paso es construir una matriz de presencia-ausencia. En este caso tengo las 18 cuadrículas que yo estoy considerando en el análisis y estoy considerando la presencia de 10 especies hipotéticas. Simplemente se construye una matriz de presencia-ausencia. Si la especie está presente en la cuadrícula, asigno un 1. Si la especie está ausente en la cuadrícula, un 0, ¿no? Y aquí está, ¿no? Presencia-ausencia de las 10 especies en las 18 cuadrículas. El primer paso es obtener una matriz de similitud. En este caso es una matriz de similitud a partir del índice de Jacquard y se construyó un fenograma a partir del algoritmo de la media aritmética no ponderada o también conocido como el método de UPGMA. Y me arroja este fenograma. Entonces, este es el fenograma que me arroja el programa. De tal forma que, si ustedes se dan cuenta, si yo hiciera un corte al 100%, es decir, al 100% de similitud, yo tendría una y dos áreas distintas. Si yo hiciera el corte, por ejemplo, al 75% de similitud, que es esta línea roja que ustedes ven aquí, si yo hiciera el corte al 75%, entonces tendría tres áreas. El área formada por las cuadrículas 1 y 3, el área formada por las cuadrículas 5, 6 y 9, y el área formada por estas cuadrículas, ¿no? Si lo viéramos en el mapa, en el inciso A tenemos el fenograma o las áreas que me daría el análisis por Jacquard con una similitud al 100%, y en la parte de abajo tendríamos, en el inciso B, tenemos el análisis de parsimonia, perdón, el análisis de endemicidad obtenido con el coeficiente de Jacquard al 75%. Si se fijan, el número de áreas es distinto, ¿no? Aquí nada más tenemos dos áreas, aquí tenemos tres áreas, y aquí en el área amarilla se está uniendo una cuadrícula adicional. Este mismo procedimiento lo hice, pero ahora con el índice de Simpson. Entonces, si se fijan, en el caso particular de Simpson, y es para este ejemplo en particular, da lo mismo. O sea, si en el caso de Simpson, si yo hago el corte al 100% o al 75%, obtengo exactamente las mismas tres áreas. Si yo lo hago al 100%, obtengo tres áreas. Si lo hago al 75% de similitud, obtengo exactamente las mismas tres áreas. Que son estas. Sea Simpson al 100 o Simpson al 75, obtengo tres áreas de endemismo. Pero vean, si ustedes se dan cuenta, las áreas que yo estoy obteniendo con el índice de Simpson son completamente distintas a las áreas que yo obtuve con el coeficiente de Jacquard. Ahora, aquí viene el problema. ¿Cuál coeficiente utilizo? Tenemos alrededor de 45, 50 coeficientes entre similitud, distancia, etcétera, y como 45, 50 coeficientes de similitud para obtener simplemente la matriz inicial de similitud o disimilitud. Y métodos de agrupamiento tenemos muchos. Tenemos el ligamiento simple, el ligamiento completo, el ligamiento ponderado, el no ponderado. Tenemos el método de Worth, el método del centroide. O sea, hay muchísimas formas, ¿no? Entonces, si yo hiciera todas las posibles combinaciones, pues nunca terminaría, ¿no? Entonces, además de que no tenemos claridad, porque no tenemos, cada autor puede decir, bueno, yo utilicé Jacquard, otro utilizó Simpson, otro utilizó Dice, otro utilizó Sorensen.
pues no hay un criterio establecido de, bueno, tiene que utilizar usted este coeficiente. Y tampoco es este coeficiente de similitud y este método de agrupamiento, ¿no? De tal forma que necesitamos algo que sea un poco más preciso. Es por esto que surge el análisis por parsimonia de endemismos, en el cual construimos una matriz especie cuadrícula exactamente igual que con el método anterior, pero aquí añadimos una área hipotética codificada con ceros que servirá como grupo externo para polarizar los caracteres. Vean, es exactamente la misma matriz. Si ustedes ven nada más la parte que está aquí abajo en negro, a partir de la especie 1 hasta la 18, esta parte de aquí de la matriz es exactamente lo mismo. Pero estoy agregando una cuadrícula hipotética que sirve como grupo externo, codificada con puros ceros, porque esto me va a servir para polarizar los caracteres. Esta matriz la meto a un algoritmo de simplicidad para obtener un árbol filogenético. Puede ser un método, puede ser el programa TNT, puede ser PAUP, puede ser Genic 86, etcétera, ¿no? Cualquier algoritmo que nos permita hacer análisis por parsimonia. Y generó, en este caso en particular, me generó este arbolito. Entonces lo que les muestro aquí es el árbol filogenético de consenso estricto, para el ejemplo que les estaba mostrando, obtenido mediante el programa Genic 86. Entonces este es el árbol filogenético que yo obtuve. Entonces el último paso consiste en optimizar o graficar la presencia o ausencia de las especies sobre el árbol. Vean, por ejemplo, la especie 1. La especie 1 está aquí, está nada más concéntrense en la primera columna. La especie 1 está presente en los cuadros 1, 2 y 3. La especie 1 está presente en los cuadros 1, 2 y 3, de tal forma que para que la especie 1 esté presente en los cuadros 1, 2 y 3, debería de ponerla de esta forma. Y aquí de esta forma yo estoy representando que la especie 1 es una especie que tiene una distribución homóloga en los cuadros 1, 2 y 3. Por convención, se utilizan barritas o círculos rellenos para las homologías y barritas o círculos vacíos para las homoplasias. Vean, la especie 2 está presente en los cuadros 5, 6 y 9. Entonces está presente en 5, 6 y 9, la pongo a este nivel, es homóloga. La especie 3 está en 16 y 17, también tiene una distribución homóloga. Aquí la especie 4 ya se torna un poco más interesante. Si se fijan, la especie 4, que es esta columna, está presente en los cuadros 1, 7 y 16. Entonces está presente aquí, aquí y aquí. De tal forma que aquí la distribución de la especie aparece 1, 2, 3 veces. Si la distribución de una especie, en este caso, o la aparición de un carácter, que en este caso es la distribución de la especie, aparece más de una vez en el árbol, ese carácter ya es por definición un carácter homoplásico. En este caso, con la evolución independiente en 3 líneas, ¿no? La especie 5 está en 16, 17 y 18. Lo pongo aquí, es homóloga. La especie 6 está en 5, 6, 9 y 10. La pongo aquí, a este nivel. Y cuando yo pongo aquí la especie 6, estoy indicando que está presente en los cuadros 5, 6, 9 y 10. Vean, la especie 7 está presente en los cuadros 1, 2, 3 y 5. O sea, está presente aquí, 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 también aquí. Entonces, una vez más, la especie aparece 2 veces. Si se fijan, aquí no es necesario que yo ponga a la especie 7 aquí, aquí y aquí. O sea, que la ponga 1, 2, 3 y aquí otra vez 4 veces. Con que la ponga aquí e indique aquí, si la pongo aquí estoy indicando que ya está presente aquí, pero como también está presente en 5, pues requiere que la especie aparezca 2 veces, entonces la distribución es una vez más homoplásica. La especie 8 está en 16, 17 y 18, es homóloga. La especie 9 está en los cuadros 5, 6 y 16. Entonces está presente aquí en 5, está presente en 6 y está presente en 16. Si se fijan aquí, esta parte de 5, 6 y 9, esta parte del árbol no está resuelta, es una politomía.
de tal forma que yo no puedo decir que la especie aparece aquí, porque si yo la pongo aquí, en este nodo, estaría indicando que también está presente en 9, lo cual es falso. De tal forma que la tengo que poner en 5, en 6 y en 16. Aparece 1, 2, 3 veces. Claro que también podría ponerla de esta forma como les mencionaba originalmente, ¿no? Si yo la pongo presente aquí, estaría indicando que está presente en 5, 6 y 9. Entonces, pero como yo sé que el 9 no está, entonces tendría que desaparecer aquí. 1, 2, 3 pasos. O sea, puede ser que lo ponga yo como paralelismos o puede ser que lo ponga yo como reversiones. A final de cuentas siguen siendo 3 pasos. ¿De acuerdo? Y la especie 10 finalmente está presente en los cuadros 1 y 3. Su distribución es homóloga. Ahí está. Y aquí les muestro el resumen, ¿no? Es decir, lo fue haciendo una especie por especie. Aquí lo que les estoy mostrando ya es el resumen de la optimización de las 10 especies en el árbol. De tal forma que nosotros vamos a definir un área de endemismo como aquellas cuadrículas que estén soportadas por al menos 2 o más sinapomorfías. Recuerden que una sinapomorfía es un carácter derivado compartido. Las autapomorfías son caracteres derivados, pero son exclusivos. Entonces, aquí, ¿cuántas áreas de endemismo tenemos? Lo que voy a hacer es partir de las ramas terminales hacia la raíz, ¿no? Entonces, vean, por ejemplo, aquí, la distribución de 1 y 3 está soportada por 1 y 2 sinapomorfías. La distribución de 1 más 2 más 3 a este nivel está soportada solamente por una sinapomorfía, de tal forma que el área de endemismo sería 1 con 3. Pues vamos a la de aquí abajo. 5, 6 y 9 está soportada por una y 2 sinapomorfías, ¿no? Esta es una, esta es otra. Cuando yo pongo 5 más 6 más 9 más 10, está soportada simplemente por una, de tal forma que el área de endemismo es 5, 6 y 9. Y veamos aquí, la última. 16 más 17, esta parte de aquí, 16 más 17 está soportada por 1, 2 y 3 caracteres. 1, 2, 3 caracteres. 16 más 17 más 18 está soportada por 1 y 2 caracteres. De tal forma que tendríamos 3 áreas de endemismo. 1 más 3, 5 más 6 más 9, 16, 17 y 18. Si lo vemos en el mapa, sería el área de endemismo 1 con 3, 5, 6 y 9, 16, 17 y 18. ¿Qué puede ocurrir aquí? Vean, por ejemplo, aquí tenemos un área de endemismo que no es continua en el espacio geográfico, es decir, aquí nos faltaría el cuadro 2. Pues bueno, esto puede ser producto a lo mejor de que la especie sí se encontraba, la especie que está presente en los cuadros 1 y 3 sí estaba presente en 2, pero fue extirpada localmente. O a lo mejor no ha sido colectada, pero si está aquí y está aquí, y en el caso particular de la península de Yucatán, que es un área plana, que no tiene relieve, etcétera, pues lo más seguro es que podría ser un error de muestreo, ¿no? O a lo mejor una mala determinación taxonómica, o pueden ser otras causas, ¿no? Entonces, yo podría aquí arriesgarme y decir que sí, voy a sumar el cuadrito 2 y tendría 3 áreas, ¿no? 1, 2, 3, 5, 6, 9, 16, 18. O definitivamente decir que como no es un área continua, no la voy a considerar y solamente voy a considerar 2 áreas, ¿no? 5, 6, 9, 16, 17 y 18. Y vean, aquí lo que les estoy mostrando son las 4 soluciones posibles. Jacquard al 100%, que no se parece nada al resto de las aproximaciones. Jacquard al 75%, Simpson al 100%, que es muy parecida a lo que obtengo con el PAE. La diferencia es que aquí Simpson sí me está recuperando las áreas verdes, algo que no me está recuperando el análisis por parsimonia de endemismos. Es un ejemplo nada más para que lo refuercen un poco. En este caso serán de las figuras 36 a 50, se representaban las áreas de distribución de 41 especies hipotéticas de América Austral, delimita las áreas de endemismo. Este es un ejercicio que viene en el manual de biogeografía histórica, uno que salió hace muchos años, por ahí después les mando una foto, y lo que yo hice fue marcar un acetato, iluminar
las áreas de distribución de las especies y luego poner un acetato, sobreponer un acetato y empezar a construir la matriz de presencia-ausencia. En este caso en particular se obtuvo una matriz de 41 taxa por 50 cuadrículas, incluyendo al grupo externo, ¿no? Aquí está, ¿no? Es 41 por 50. Una vez más, lo que hice fue meterlo al análisis filogenético en el programa Génico 86 y lo que me dio fue esto, ¿no? Este es el árbol de consenso estricto. Esta es la matriz cuando optimizo los caracteres y se fijan, en este análisis en particular recupero 3 áreas de endemismo. Esta área, que es la celda O más la celda H, que está soportada por 1, 2, 3, 4, 5 sinapomorfías. La celda R más S más Y más Z más AA más AF, que está soportada por 1, 2, 3, 4 sinapomorfías. Y este conjunto, que es el más incluyente, que incluye desde AC, AD, etcétera, hasta AO, que está soportada por 1, 2, 3, 4 y esta de aquí, 5. No incluyo a las celdas AS y AR dentro de este ensamble porque nada más tengo una especie. Me faltaría otro circulito negro aquí para incluir esta parte. Si lo vemos en el mapa, tenemos 3 áreas de endemismo: el área roja, que está soportada por 5 especies, el área azul, soportada por 4 especies, y el área verde, soportada por 5 especies. Finalmente, esta botánica argentina, Claudia Sumik, hace un análisis. Ella propone una metodología distinta que habla de índice de endemicidad y parsimonia. Entonces, el supuesto del que parte Sumik es de que la distribución de los taxones es producto de factores tanto históricos como factores actuales. Es algo que ustedes ya conocen. De tal forma que si diferentes taxa o taxones responden de la misma forma a estos eventos, esperaríamos encontrar que dichos taxones muestren distribuciones concordantes. Es decir, si las especies están respondiendo de la misma forma a un evento vicariante, esperaríamos que grupos que no están emparentados filogenéticamente muestren congruencia distribucional. Esto es lo que quiere decir. Entonces lo que hace ella es un método que se llama NDM-BNDM. Entonces vean, por ejemplo, en esta gradilla, en esta celda, nada más concéntrense en el grupo de las celdas amarillas, lo que está marcado con amarillo. Estas áreas que están marcadas en amarillo tendrán un índice de endemicidad que dependerá de cuán ajustadas están las distribuciones de los taxones rojo, azul y verde. El taxón tanto azul, el taxón azul, por ejemplo, tendrá un valor máximo dado que se encuentra presente en las 6 celdas amarillas. El taxón verde tendrá un valor menor de endemicidad porque está presente solamente en 5, y el taxón rojo tendrá un valor todavía mucho menor porque además de que está presente en todas las celdas amarillas, está presente en una celda fuera de la celda amarilla. Para calcular el índice de endemicidad por especie, Sumik desarrolla esta fórmula, ¿no? No les voy a explicar a detalle en qué consiste la fórmula, pero es más o menos esto de aquí, ¿no? Esta es la parte de la fórmula matemática. Y lo que quiero resaltar son 3 cosas que ella propone, que es la literal P, que es el número de celdas del área donde el taxón X está presente; la literal I, que es el número de celdas del área donde el taxón X está inferido; y A, que es el número de celdas del área donde el taxón X está asumido. Entonces vean, el P, la literal P, que es el número de celdas del área donde el taxón X está presente, el programa asigna el taxón a todas las celdas, es decir, independientemente de si eso no forma parte del área, si está presente en alguna celda, el taxón, el programa lo asigna. Y caso contrario al índice de endemicidad, por ejemplo, cuando tenemos un punto que cae en el vértice, como en este punto de aquí, el taxón lo hace presente tanto a esta celda como a esta celda. Y cuando tenemos un punto que está presente en el vértice de la intersección de 4 celdas, el programa dice que está presente en 1, en 2, en 3 y en 4. A diferencia de los anteriores, en donde de manera arbitraria lo asignamos a 1, 2, 3 o 4, aquí el programa dice que está presente en 1, en 2, en 3 y en 4. El siguiente es el número de celdas donde el taxón X se infiere que pudiera estar. De tal forma que, ¿qué ocurre, por ejemplo, con taxones que están muy cerca del borde del área contigua, ¿no? Entonces, por ejemplo, este puntito de aquí está presente casi en el borde. Entonces, lo más probable es que pues también esté presente en el área contigua.
de tal forma que el programa lo que hace es estimar la probabilidad de que si el taxón está en el borde, también esté presente en la celda contigua y establece una especie de buffer o zona de amortiguamiento. Entonces, a partir de eso, también se obtiene el número de celdas donde el área, donde el taxón se asume que pudiera estar. Una es donde infiero que pudiera estar y otra cosa es donde asumo que pudiera estar. Y a partir de esto se calculan los índices de endemicidad tanto en el programa NDM como en el programa PNDM. Y al final lo que les da el programa es estos mapas de este estilo, ¿no? Donde les da los índices de endemicidad. Eso es lo que hace más o menos el programa de Sumic. Entonces son las distintas aproximaciones para estimar índices de endemismo y áreas de endemismo, que son la materia prima para muchos de los métodos que se utilizan en biogeografía de la bicarianza clarista, que vamos a ver en la siguiente sesión. Muy bien, perfecto, entonces seguimos en contacto y por favor cuídense. Hasta luego. Bueno, finalmente les quería mostrar esta diapositiva en donde Morrone en 2004 él sugiere que tenemos dos hipótesis de homología biogeográfica, es decir, al igual que la homología de caracteres que propone De Pina, tenemos una homología primaria y una homología secundaria. Entonces Morrone propone que tenemos una homología biogeográfica primaria que se refiere simplemente a asumir o a la conjetura de que dos o más grupos con fragilidades y potenciales de dispersión distintas que muestren congruencia distribucional deberían compartir una misma historia biogeográfica. Esa es una conjetura o un supuesto que yo estoy estableciendo. La homología biogeográfica secundaria surge cuando yo verifico que efectivamente esos grupos realmente comparten una misma historia biogeográfica. Entonces, de esta forma puedo yo pasar de una hipótesis de homología biogeográfica primaria a una hipótesis de homología biogeográfica secundaria. ¿Ok? Entonces, ahora sí, eso sería todo por el momento y nos vemos en la siguiente sesión. Hasta luego.